naciones. Desde el Renacimiento, o lo que es lo mismo, desde el nacimiento simultáneo del colonialismo y el capitalismo, la historia humana se ha construido solamente con una de sus partes: el Occidente, que ha ignorado, mal utilizado o destruido el componente oriental de esta historia humana. A través de esta vía, el único crecimiento evidente ha sido el crecimiento de la miseria en el mundo. Miseria material en el tercer mundo y miseria espiritual en Occidente. Tomar conciencia de esta mutilación, tomar conciencia de lo que debemos a las civilizaciones no occidentales, quizás sea hoy la única vía que aún permanece abierta más allá de un posible colapso. Tomar conciencia de lo que debemos al Islam no es solamente una tarea para el historiador o una evasión de soñadores. Es un trabajo esforzado de militante, de inventor del futuro. Es además un deber de justicia histórica y humana. ¿Quiénes son? ¿Quiénes han sido los árabes? ¿Qué papel han jugado en la evolución de la historia de la humanidad? Este grupo humano, de desbordante vitalidad, enraizado en la vida beduina de la península arábica, en la civilización del desierto, ha sido una de las más importantes fuerzas histórico-culturales de nuestro mundo. Hoy existen alrededor de 800 millones de musulmanes repartidos por todo el globo. Para ellos, el Islam es a la vez religión, sabiduría y forma de Estado. Pero además de su propio número, otros importantes factores han hecho del mundo árabe musulmán uno de los elementos capitales en la evolución del planeta. Durante bastantes siglos, el Islam y el Occidente cristiano fueron mundos en permanente colisión. Seguramente ambas partes tuvieron sobrados motivos para sentirse alternativamente agredidos. Pero también, incluso durante esos periodos de lucha a muerte, los contactos humanos, culturales y comerciales inseminaron recíprocamente a los dos bandos. Por eso, a pesar de su aparente distanciamiento, el Islam y el Occidente están emparentados por multitud de vínculos. Sus historias están ya para siempre enlazadas con un fuerte nexo común. El planeta se nos va haciendo más pequeño cada vez, más frágil, y urge el entendimiento entre culturas y modos de pensar. Esto solo se puede conseguir a través del conocimiento mutuo, porque a través del conocimiento, lo que antes nos parecía lejano, aparecerá como muy próximo a nosotros. El mundo árabe surge del desierto, donde la carencia casi absoluta de todo fomenta la imaginación y el deseo tanto como la resistencia frente a la adversidad.
De su unión y dependencia con la naturaleza surgieron sus únicos conocimientos. El de las plantas, de las que dependía su subsistencia. El del cíclico correr de las estaciones. El del régimen de los vientos y las lluvias que aplacaban su sed. El del elevarse y ocultarse de las estrellas que les guiaban en sus continuos desplazamientos. Así transcurrió su vida, casi inmutable, sin otra unidad entre los diversos grupos humanos que el saberse hijos de las mismas condiciones de vida. A su alrededor, los imperios habían ido gestándose y eclipsándose. Egipto, Mesopotamia, Roma y Persia. Pero los árabes nunca tuvieron otras relaciones con ellos más que el contacto mercantil, transportando mercancías desde el desierto, y la participación mercenaria de algunas tribus como fuerzas de choque al servicio de uno u otro. Este era el panorama general de la vida en la península arábica hasta el nacimiento de un personaje clave en la historia universal, Mahoma. Mohammed o Mahoma nació el año 570 en la Meca, un próspero oasis enclavado en el cruce de las principales rutas comerciales que unían la Arabia del Sur con los imperios del norte. Huérfano de padre ya desde el momento de nacer, perdió a su madre a la edad de 6 años. Es curiosa y da que pensar la orfandad de casi todos los fundadores de movimientos religiosos. Alrededor del año 612 de la era cristiana, Mahoma, hasta entonces un mercader de la Meca, tuvo la revelación de un libro, el Corán, durante uno de sus retiros espirituales. A partir de aquel momento, toda su vida se transformó. Toda la doctrina, todo el ideario del profeta, de Mahoma, se encuentra contenido en el Corán. El mismo Corán nos dice, la Sura 5, que en él está toda la revelación y que ya no habrá más revelación después, por tanto se considera el último de los profetas. También el Corán admite que los cristianos son gentes dignas de admiración por tener monjes y religiosos que pasan su vida en el eremitismo. Y también admite que en un cierto momento, y si los paganos, es decir, los no cristianos, los no judíos y los no sabeos, es decir, los paganos politeístas, no se convierten al Islam, debe perseguírseles y hacérseles la guerra hasta que acepten la verdad revelada por Dios en su propia palabra, que es la del Corán. El año siguiente a la muerte de Mohammed, el 633, los árabes conquistan el Irak a los persas sasánidas. Entre el 635 y el 638, arrebatan al Imperio Bizantino una de sus provincias más importantes, la Siria. En el 642, derrocan a la dinastía sasánida y conquistan todo el Irán. Simultáneamente, otro ejército árabe conquista Egipto y Tripolitania a Bizancio. En el 710, ocupan todo el Magreb. Entre este año y el 713, los árabes conquistan casi toda España y llegan hasta Poitiers. En Asia, la caballería árabe se apodera de Samarcanda y desde allí penetra aún más en el oriente, llegando hasta la India. En poco más de 100 años, el imperio de los califas árabes se extendió desde el Turquestán hasta España y puso en peligro a la India, China y gran parte de Europa. Después de la definitiva conquista de Alejandría de Egipto en el año 646, se inician las primeras expediciones árabes por mar y por tierra hacia el Magreb u Occidente. En el año 698, la flota árabe asaltó Cartago, capital de la provincia bizantina de África Menor, y desde este puerto organizarán expediciones marítimas contra Sicilia, Cerdeña e Hispania. En la península ibérica gobierna la monarquía visigoda, que atraviesa una grave crisis política. El rey Rodrigo ha usurpado la corona contra los posibles derechos de los hijos de Bitiza. En el 711
tiene lugar el desembarco árabe en la península. Táriq cuenta con el apoyo del conde don Julián, señor de Cádiz y no de Ceuta, como tradicionalmente se viene diciendo, y de los hijos de Bitiza, quienes conservaron su patrimonio familiar por el pacto firmado con los invasores. Conservamos el documento árabe más antiguo. Se trata del famoso Tratado de Teodomiro, firmado por este gobernador visigodo del sudeste, Murcia, con Abdelaziz, hijo de Musa, en abril del 713. Los árabes se comprometen a no cambiar las leyes de Teodomiro y sus seguidores, a no confiscar sus propiedades ni esclavizarlos, a no separarlos de sus mujeres e hijos ni matarlos, a no quemar sus iglesias ni expropiarlas, a no ser discriminados ni aborrecidos por sus ideas religiosas. Se comprometen a su vez a acoger a los musulmanes, a no dar refugio a los enemigos de estos y a darles toda la información necesaria sobre el enemigo. En resumen, la fácil y rápida conquista árabe de la península ibérica se puede explicar, por una parte, por la escasa o nula asimilación del elemento visigodo por el hispano-romano, que era mayoritario, y sobre todo porque lo mismo que habían hecho Mahoma y los primeros califas del Islam en Oriente, los árabes que invadieron la península ibérica en el siglo VIII pactaron y negociaron con las autoridades o comunidades que se sometieron, con gran realismo y sentido práctico, aceptando las costumbres locales y haciendo gala de una gran tolerancia. Los imperios se han desvanecido como el polvo frente al poder del enviado de Alá. Solamente queda en pie, aunque desposeído y atrincherado tras sus mermados límites, Bizancio, el último baluarte del Imperio Romano de Oriente. Acaba de perder sus provincias más ricas y civilizadas. Sin embargo, aún retiene su prestigio, el del único estado civilizado que queda en Occidente. Aún posee la filosofía, las ciencias, las artes y las técnicas, con todo el resplandor de los siglos pasados. Por eso, los árabes miran a Bizancio a la vez como modelo y como la presa más codiciada. Constantinopla, su capital, será repetidamente asediada a lo largo de los siglos, pero resistirá una y otra vez. Habrá que esperar hasta el siglo XV para verla caer por fin en manos de los sultanes turcos. Ahora, en el siglo VIII, los califas omeyas se sientan en el trono de los gobernadores bizantinos de Damasco, en Siria, y establecen allí la sede del gobierno del universo musulmán. Comprenden la necesidad de adquirir conocimientos, de disponer de una cultura propia para dar pleno sentido al Islam. Así lo había dejado señalado el profeta en multitud de ocasiones. El que abandona su hogar para ponerse en busca del saber, sigue el camino de Dios. La tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir. Es un intento sincero de conseguir cultura. El auténtico primer renacimiento de los estudios clásicos que situará al Islam varios siglos por delante del occidente no bizantino. Los árabes dieron ejemplo de amor y respeto a la filosofía y a las ciencias, a los libros. Las fuentes de la ciencia islámica hay que buscarlas empezando por señalar el marco general en el que se insertan las ciencias particulares. Saber bajo qué visión del mundo fueron cultivadas las ciencias. Y este marco no es otro más que el Corán, la religión islámica. A partir de este marco general, se da un modo de observar el universo, la naturaleza y las demás civilizaciones.
que hizo posible la integración de todas las ramas de las ciencias particulares en la creación de la ciencia islámica. Pero desde el punto de vista de las fuentes históricas de la ciencia islámica, digamos que la más importante fue la greco-helenística, heredera de la ciencia griega clásica, que se desarrolló en Alejandría, Egipto, y que después llegó al Oriente Medio, a Antioquía y otras ciudades más al este. También las ciencias hindúes jugaron un importante papel en la creación de la ciencia islámica, especialmente en el campo de la astronomía, la medicina y las matemáticas. En tercer lugar, algunas de las ciencias iraníes preislámicas, de nuevo en el campo de la astronomía y de la farmacología, desempeñaron un importante papel. Finalmente, debemos mencionar la influencia indirecta de la ciencia china, que a través de diversos avances tecnológicos y de la alquimia penetraron en el mundo islámico. Griega, greco-helenística, hindú, persa e indirectamente la china fueron las fuentes externas más importantes para la creación de la ciencia islámica, basada sobre todo en la concepción coránica del universo y del saber. Cuando Harún al-Rashid, el famoso sultán de las 1001 noches, se apodera de Ankara, o cuando su descendiente Al-Mamun consigue una victoria sobre el emperador bizantino, uno y otro no exigen otra cosa como botín de guerra más que el envío de manuscritos antiguos y de obras griegas. Es una pasión raramente conocida antes en la historia por todo elemento constitutivo del saber humano. Los califas abasíes, que trasladaron la capital a Bagdad, promocionaron y sistematizaron las traducciones y bibliotecas. Allí, Al-Mamun, alrededor del año 800, creó la primera escuela de traductores. Al-Mamun pagaba por estas traducciones su peso en oro. Quizás por eso el estilo caligráfico era cúfico, con caracteres grandes y bien separados, con amplios márgenes y en un papel bastante más grueso que el actual. Obtenidas por uno y otro modo, la biblioteca de la Casa de la Sabiduría de Al-Mamun llegó a contar con 1 millón de obras. Y no era la suya la única biblioteca de Bagdad. A finales del siglo IX, un viajero contabiliza en la ciudad más de 100 bibliotecas públicas. En el resto del mundo islámico, la pasión por los libros era semejante. Cuando en Europa solamente en los monasterios se sabía leer y escribir, una pequeña ciudad como Nafak, en Irak, contaba con 40.000 volúmenes en su biblioteca pública. Los temas científicos gozaban de un interés casi general. En el otro extremo del Islam, una ciudad rivalizaba con Bagdad en cuanto a cultura y bibliofilia se refiere: la Córdoba del siglo X. El califa Alakén II heredó de su padre, el magnífico hombre de Estado Abderramán III, un imperio pacífico y floreciente. Por ello pudo, siguiendo su inclinación natural, fomentar las artes y las ciencias. Alakén reunió en su biblioteca 400.000 volúmenes. Estas cifras son aún más escalofriantes si se piensa que 4 siglos más tarde, el rey de Francia, que además recibía por sobrenombre el Sabio, apenas reunió 900 obras. Alakén acogió en su reino a todos los orientales cultivados que hubieran tenido que exiliarse por cualquier motivo. A otros los atrae con la promesa de un trato magnífico. Así logró hacer de Córdoba una de las ciudades más cultas del mundo conocido. 2 siglos más tarde, aún comentaría el célebre Averroes: si muere un erudito y se quiere vender sus libros, se los lleva a Córdoba, donde a buen seguro encontrarán comprador. En su apogeo, la Universidad de Córdoba, bajo los pórticos de su gran mezquita, aquí mismo, donde enseñaba Averroes, constituyó el centro de irradiación de la cultura hacia toda Europa. Es por eso que el Islam andaluz es una parte tan importante de la herencia cultural europea. La cultura europea está en deuda con él, porque
Al contrario de lo que corrientemente se dice, el primer Renacimiento no tuvo lugar en Italia durante el siglo XVI, sino en España 4 siglos antes, precisamente en la Universidad de Córdoba, de la que Bacon extrajo los primeros principios de la ciencia experimental, y en la que la cultura antigua pudo renacer a través de las traducciones de los autores árabes realizadas bajo el impulso del obispo Raimundo de Toledo. Esta profunda verdad de nuestra común historia se nos hace más evidente al escuchar la música de las piedras de la gran mezquita de Córdoba. De esta Universidad Musulmana de Córdoba irradió sobre 3 continentes la cultura en su forma más total. La ciencia, creando el método experimental para descubrir las relaciones entre las cosas y sus encadenamientos de causas. La sabiduría, como reflexión sobre el sentido de cada cosa, de su relación con Dios, en un mundo armonioso y único, donde la vida tiene un significado y una finalidad. Y la fe, como testimonio de que la ciencia no alcanzará jamás la causa primera ni la sabiduría el fin último. La fe como conciencia de nuestros límites, nuestros postulados. La fe como razón sin fronteras. Aquí se enseñó la astronomía como respuesta a las necesidades de los nómadas y de los marinos que navegaban en el desierto o en los océanos sin otra guía que las estrellas. Pero también respondía a la necesidad de los creyentes que unen sus momentos de oración a los grandes ritmos del universo. Aquí se enseñó una medicina que no separó nunca el alma del cuerpo, que trataba al hombre no como a una máquina a la que se le reparan sus engranajes, sino como a un todo, como a una obra del Creador, plena de belleza y de destino. Aquí se enseñaron las matemáticas como ciencias exactas de la relación entre las cosas, pero también como un lenguaje mediante el que Dios nos habla para revelarnos las formas ideales de un mundo cuyas bellezas visibles no son otra cosa sino signos de algo más lejano.